Hola, en la clase pasada estábamos viendo el corolario que dice que si tengo X un espacio de Banach y T un operador lineal acotado en X, entonces el espectro siempre es un subconjunto compacto. Y también habíamos definido para un espacio de Banach y T un operador lineal acotado, definíamos el espectro real como el supremo de los valores en el espectro. Bueno, entonces dijimos que lo que nos hace falta probar y que no hemos hecho es que el espectro es un subconjunto del plano complejo no vacío. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Para eso tenemos que considerar una definición un poco conocida, pero para espacios de Banach. La voy a escribir acá. Definición. Sea X un espacio de Banach. Y omega un subconjunto de C abierto. Una función, o se dice mejor, se dice que una función f mayúscula, vamos a ponerle, que sale de omega y cae en x, es holomorfa nu. Perdón, es holomorfa en omega si dado z0 en omega existe, vamos a poner mejor con letra, existe un r mayor que 0, claro que depende de z0, vamos a ponerlo aquí, que depende de z0, tal que el disco con centro en z0 y radio r está contenido en omega, y aquí viene lo interesante, es que f de z se escribe como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z0, z menos z0 a la n por a sub n. Y aquí, para algunos, a1, a2, a0, perdón, desde 0, a0, a1, hasta an en x. ¿Está bien? Y para cada z en el disco, con centro en z0 y radio r. ¿Sí? Aquí la convergencia la entendemos que sea una convergencia absoluta, donde la serie converge absolutamente. Converge absolutamente. Entonces, si se dan cuenta, se parece al concepto de función holomorfa de C en C. ¿Está bien? Solo que aquí en lugar de ponerle los complejos le ponemos un espacio de Banach. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando escribimos función holomorfa en los complejos, el AN lo ponemos de este lado, porque en ese caso AN son complejos. Y aquí lo estamos escribiendo al revés, porque estos son vectores y estos son escalares. Pero es la misma idea. La que está diciendo es que una función es holomorfa cuando para cualquier punto, alrededor de un punto hay un abierto, de tal manera que en ese punto lo puedo escribir como una serie de potencias. Es parecido. ¿Está bien? Entonces, este concepto lo vamos a utilizar para demostrar que el espectro es no vacío. Bueno, entonces vamos a probar la primera proposición. En realidad ya la hicimos, solamente la vamos a escribir y que tiene que ver con el resolvente. Entonces, proposición. Sea X
un espacio de Banach. Un espacio de Banach. Y T, un operador lineal acotado. Y T, un operador lineal acotado en X. Entonces, el resolvente, vamos a ponerle R, así, con un espacio acá, porque recuerden que ahí lo poníamos, que va del conjunto resolvente en el espacio de operadores lineales y acotados definidos en X, dado por, entonces R de un lambda, pues lo voy a mandar a lambda i, como ya lo habíamos definido, por t a la menos 1. Este es, y esto para toda lambda en el resolvente, este es una función holomorfa en el resolvente. Es holomorfa en el conjunto resolvente. ¿Está bien? Como ya sabemos que el conjunto es que el espectro es compacto, digamos algo así, el resolvente es el complemento, ¿no? Entonces el resolvente pues es todo esto. ¿Está bien? Este es el resolvente. Entonces, este conjunto resolvente definido en S abierto es una función holomorfa según nuestra definición. De hecho, ya lo hicimos. Vimos en una proposición pasada, creo que es en esta. Exacto, el corolario de la sesión pasada. Por el corolario de la sesión pasada, de la sesión anterior, vamos a ponerle así. Vimos esto, ¿no? Si lambda estaba en este disco, entonces R lambda se escribe así. Vimos que obtenemos, vamos a ponerle así, por el corolario de la sesión anterior, tenemos que si lambda está en el disco, con centro en dónde? Con centro, perdón. Es así, ¿no? Si lambda 0 es un punto del conjunto resolvente y lambda está en el disco con centro en lambda 0 y radio este de acá, 1 entre, vamos a ponerle así, R lambda 0 a la menos 1. Entonces se tiene que R lambda se ve como esta suma. Está bien, es la suma de los lambda menos lambda 0 menos lambda i. Es igual a la suma desde igual a 0 hasta infinito de lambda 0 menos lambda a la i por r, lambda 0 a la i más 1 por r, lambda 0 a la i más 1. Y aquí de hecho se puede demostrar que aquí la convergencia es uniforme. Con convergencia absoluta. Con convergencia absoluta. Y esto es para todo. Ya le puse acá, para todo lambda acá. Y ya. ¿Está bien? Entonces, concuerda con nuestra definición. En este caso, los ANs son los operadores R lambda 0 a la i más 1. Y por eso esto tiene forma de una serie de potencias. Por eso era importante escribir este corolario, porque entonces tenemos que, según nuestra definición, en este caso el operador resolvente es una función holomorfa. ¿Está bien? Entonces este es un primer ejemplo. Se puede decir que entonces, pues sí hay ejemplos de funciones que hacen esto, y una de ellas es exactamente el operador resolvente. ¿Está bien? Es una función holomorfa en el conjunto resolvente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a probar, en general, vamos a probar un teorema que seguro conocen, que se llama el teorema de Liouville. Recuerden, toda función holomorfa en todo C, de C en C, es constante, ¿no? Toda función entera, le dicen,
que es una función constante. Entonces lo mismo pasa cuando tengo funciones con valores, funciones holomorfas con valores en un espacio de Banach. Entonces vamos a probar esa proposición. Entonces aquí le voy a poner que es Liouville. Entonces, otra vez, ¿no? Sea X un espacio de Banach y F de todo C en X una función holomorfa, ¿sí? Tal que es acotada, tal que la norma de f de z es menor o igual que cierta m para todo z, ponerlo con letras, para cada z en c y para algún m mayor que 0. O sea, es una función acotada. ¿Está bien? Entonces la conclusión es que f es constante. Entonces f es constante. Es una función constante. ¿Está bien? Bueno, entonces pues vamos a hacer la demostración. Fíjense que en realidad lo que vamos a hacer es usar un Liouville en C de la siguiente manera. Entonces, tomen un funcional lineal continuo. Tomen f en X estrella. ¿Está bien? Entonces pueden ustedes hacer la composición o consideremos vamos a ponerle así G de C en C dada por G de Z. Pues lo voy a mandar a f del funcional definido en X evaluado en f de Z. Entonces esto cae en C. ¿Está bien? Y esto para toda Z en C. Es decir, agarro un funcional, le evalúo en la función f mayúscula y eso me va a dar una función de C en C. Más aún, la G es holomorfa. G es holomorfa en C. ¿Por qué es holomorfa en C? Porque, pues, como f es holomorfa, en C, tenemos por la definición que f de z, bueno, algo así, ¿no? Que si z0 está en C, entonces existe un radio tal que si z está en el disco concentra en 0 el radio R, entonces f de z se ve como una suma de z menos z0 a la n por a n desde n igual a 0 hasta infinito. Es nuestra definición de ahorita de función holomorfa. ¿Está bien? Y con convergencia absoluta, ¿no? Y con convergencia absoluta. Bueno. Entonces, si ustedes le aplican la función, por tanto, la función g de z, si ustedes aquí le aplican al funcional f a todo esto, y luego pues va a ser f de todo esto, como es la funcional lineal continua, va a sacar estos que son escalares y los va a evaluar acá. Entonces, g de z pues es igual a la suma de f de z menos z0 a la n por f de a n. ¿Está bien? Perdón, no. Así, espérenme. Gf de z menos z0 a la n por a n es n igual a 0 hasta infinito porque es una función lineal y continua. Pero esto de acá,
como estos son escalares, esto es la suma desde n igual a 0 hasta n de z menos z0 a la n por f de n. Entonces ya nomás lo acomodo a como yo conozco que se escriben las funciones holomorfas, que es f a n por z menos z0 a la n. ¿Está bien? Entonces G es holomorfa, ¿no? Bueno, y esto para toda Z en el disco con centro en Z0 y radio R. Y con convergencia absoluta. Está bien, vamos a ponerle así nada más. Entonces G es holomorfa. Entonces G es holomorfa. ¿Está bien? Entonces, y además es constante, porque fíjense, además, sí, ¿qué pasa si yo calculo el módulo? El módulo de G de Z, pues es igual al módulo de F mayúscula de Z, pero esto es menor o igual que la norma del operador de F por la norma de F de Z. Pero la norma de F de Z es menor o igual que M. Es menor o igual que la norma de F por M. Y esto para toda Z en C. Por tanto, es una función entera y acotada. Por tanto, G es entera y acotada. Y así, por Liouville, del clásico, Liouville, tenemos que G es constante. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, a ver, espérenme. Ok, entonces G es constante. Y esto lo hacemos para cada G. Esto lo hacemos para toda F en X estrella. Es decir, para cualquier F, la G que la asociemos, eso me va a quedar que es una función constante. ¿Está bien? Eso ya me ayuda. ¿Por qué? Porque fíjense. Entonces, tenemos que, fíjense, vamos a demostrar ahora ya que la F es constante. Tenemos que la norma de F de Z menos F de 0, ¿sí? Por un corolario de Hahn-Banach, recuerden que la norma se puede escribir usando funcionales. Por un corolario de Hahn-Banach, le voy a poner corolario Hahn-Banach. Por un corolario de Hahn-Banach, esto es el supremo de las F en X estrella con norma de F igual a 1. ¿De qué cosa? De las normas de F de las funcionales de F de Z menos F de 0. Así. Pero la F es lineal, entonces esto lo abre. Entonces esto va a ser igual al supremo en F de X estrella de la norma de F igual a 1, de la norma de F de Z menos F de 0. Así. Pero estos de acá es la función G. Son las G's que hicimos. Este es el supremo de las F's en X estrella sobre norma de F igual a 1 de la norma de G de Z menos G de 0. Pero la G es constante. Entonces esto de acá vale lo mismo para cualesquiera dos. En particular para Z y 0. Entonces como esos son lo mismo, con la G es constante, esto vale 0. Y entonces demostramos que F de Z menos F de 0. Entonces aquí vamos a ponerle si Z está en C. Tenemos que, si Z está en C, ahora sí, F de Z menos F de 0 es igual a 0. Entonces, F de Z es igual a F de 0.
para todo Z en C. Es decir, F es constante. Y ya está. Así tenemos entonces un Liouville para las funciones holomorfas con valores en un espacio de Banach. Está bien, entonces como un Liouville generalizado se puede decir, que en realidad solamente lo vamos a ocupar acá. Entonces lo pueden tomar así, es un Liouville para los operadores. Bueno, entonces ya casi estamos próximos a demostrar que el espectro es no vacío, entonces vamos a demostrar primero otra proposición que nos vamos a necesitar para eso. Entonces, fíjense, voy a poner aquí definición. Denotemos por, bueno, sea X un espacio de Banach. Sea X un espacio de Banach. Denotemos o definimos el conjunto de los elementos invertibles en B de X en el espacio de operadores lineales y acotados, como lo vamos a definir así, fíjense, va a ser G de B de X, va a ser el conjunto de los T's en B de X tal que T es invertible en B de X. Recuerden que como estamos en espacios de Banach, decir que es invertible en B de X es lo mismo que decir nada más que es invertible. ¿Está bien? O sea, que existe un T a la menos 1, tal que T por T a la menos 1 es igual a T a la menos 1 por T es igual a la identidad. Entonces, vamos a ponerle esta notación por este momento. Entonces, G de B de X va a denotar el conjunto de elementos invertibles en el espacio de operadores lineales acotados. Lo que vamos a ver es que la inversión definida en este conjunto es una función continua. Proposición. Entonces, sea X un espacio de Banach, sea X un espacio de Banach. Entonces, la inversión, ¿sí? Que va a ser una función que va a salir del grupo de elementos invertibles en el mismo, que es como está definida, pues a cada T lo manda a su T a la menos 1. Está bien, entonces en un espacio de Banach la inversión en el espacio de operadores lineales y acotados, esta es una función continua. La inversión es una función continua. Y esto lo vamos a usar para nuestra demostración de que el espectro es no vacío. Bueno, como el B de X es un espacio normado, ¿no? Es normado con la norma del operador. Norma del operador. Entonces, pues lo vamos a hacer continuidad por sucesiones. Entonces, sea Sn un subconjunto de los elementos invertibles, una sucesión, tal que Sn converge a S y S otro elemento invertible.
¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero demostrar para que la inversión sea continua? Quiero demostrar que Sn a la menos 1 converge a S a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, antes de hacer el caso general, vamos a suponer primero que S es la identidad. Entonces, ahorita vemos cómo se hace el otro. Supongamos que S es la identidad, o sea, es el operador de identidad. Es decir, tenemos que la asociación de operadores convergen a la identidad y quiero demostrar que S a la menos 1 converge a la identidad, porque la identidad a la menos 1 es misma. Bueno, entonces, como Sn converge a la identidad, para epsilon igual a 1/2, que es estrictamente mayor que 0 esto, pues va a existir un n en n, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces la norma de i, vamos a poner así, i menos Sn es menor que 1/2. ¿Está bien? Entonces, si es menor que 1/2, pues esto es menor que 1. Y por una proposición vista anteriormente, recuerden cuando un operador tenía norma menor que 1, la norma de i menos t, el operador i menos t es invertible y entonces era una serie de potencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos? Está en unos videos pasados. Entonces i menos i menos Sn, que ustedes se dan cuenta, esto es i menos i más Sn, este es invertible. Bueno, vamos a poner así. Este es en realidad Sn, es invertible y además el inverso, ¿quién es? Isn a la menos 1, que es este, pues es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de i menos esto y menos esto y menos, a ver, espérenme. No es i menos esto, es del operador, las potencias del operador que estoy viendo que es de norma menor que 1 a la k. ¿Está bien? En particular, ¿qué nos dice esto? Entonces vamos a tener que la norma, de Sn a la menos 1 pues es menor o igual que la suma de las normas de estos de acá, las normas de i menos Sn a la k, pero recuerden que esta k sale porque esto es menor o igual que la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la norma de i menos Sn a la k. ¿Está bien? Pero este de acá, nosotros vimos que si n es mayor que n, fíjense, van a subrayar con azul. Si n es mayor que n, la norma de esto es menor que 1/2. Hasta acá, entonces voy a usar eso. Entonces esto es menor o igual que la suma desde d1 entre 2 a la k. No, porque este es menor que 1/2 desde k igual a 0 hasta infinito. Pero esto, ¿quién es igual? Pues esto es igual a 2. Está bien, es la suma geométrica. Entonces, ¿a qué llegamos? Entonces llegamos a que si n es mayor o igual que la n que encontramos arriba, entonces la norma de Cn a la menos 1 es menor o igual que 2. Y esto lo vamos a usar ahorita. ¿Está bien? Y entonces, ¿por qué? No perdamos de vista qué queremos hacer. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Estamos suponiendo que S es igual a I. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa eso por lo siguiente, fíjense. Entonces, pues vamos a tener que si n es mayor o igual que n, la n que está ahí, la norma de Cn a la menos 1 menos la identidad, pues lo puedo escribir como la norma de Cn a la menos 1 menos Sn
n a la menos 1 por Sn. ¿Está bien? Pero pues aquí puedo factorizar el Sn a la menos 1 y lo puedo sacar. Entonces esto es menor o igual que la norma de S a la menos 1 por la identidad menos Sn. Pero el chiste aquí es que este ya es menor o igual que 2 por la norma de I menos Sn. Pero ya para n suficientemente grande, esto converge a 0. N grande. Vamos a ponerle mejor n que tiende a infinito, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, pues ya estamos viendo que esto se va a 0. Entonces, ahora sí, el límite de las Sn a la menos 1, cuando n tiende a infinito, es igual a la identidad, que es igual a I a la menos 1. Entonces, estamos probando que la inversión es continua en el caso particular de que el límite es la identidad. Y ahora, ¿cómo probamos el otro? Pues fíjense, ahora, como Sn a la S a la menos 1 por Sn también es invertible, porque producto de invertibles es invertible, y el límite de este S a la menos 1 por Sn, ¿cuánto vale? Es que el límite de Sn, ya si estamos en el caso general, el límite de Sn a la menos 1 vale S. Entonces es S a la menos 1 por S, pero esto es la identidad. Entonces, aplicando el caso anterior a S a la menos 1 por Sn que converge a I, cuando n se va a infinito, entonces tenemos que sus inversos convergen ahí. Entonces, S a la menos 1 por Sn a la menos 1 converge ahí. Pero ¿quién es esto? Cuando n se va a infinito. Pero estos de acá, recuerden que los inversos se toman al revés. Entonces inverso es S a la menos 1 por S, porque es el inverso de este. Converge ahí. ¿Está bien? Y entonces lo único que hago es multiplicar por S a la menos 1 de este lado. ¿Está bien? Entonces si yo multiplico S a la menos 1 por el lado derecho, me va a quedar S por S a la menos 1 converge a S a la menos 1. ¿Está bien? Y entonces, pues ya tengo que, si hago esta multiplicación, y esto cuando n se va a infinito, entonces Sn a la menos 1 por la identidad va a ser convergente a S a la menos 1. Cuando n tiende a infinito. Y ya está. ¿Sí? Entonces así hemos probado esta proposición. Está un poco larga, pero es necesaria para probar que el espectro es no vacío. Entonces, ahora sí, vamos a probar que el espectro es no vacío. ¿Está bien? Entonces, teorema. Entonces, este sí vamos a poner el teorema porque es como un punto cumbre del curso, de la teoría. Entonces dice, CX es un espacio de Banach. Un espacio de Banach. ¿Está bien? Y T, un operador lineal acotado en X. Entonces, el espectro de T es distinto del vacío. ¿Está bien? Es un teorema muy fuerte. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es la demostración? Vamos a suponer que es vacío. Supongamos que el espectro de T es igual al vacío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, el conjunto resolvente de T pues es el total. Es todo C. Entonces, tengo que el operador resolvente,
Vamos a ponerlo así. Entonces, el operador resolvente va a ir de todo C en B de X. ¿Está bien? ¿Y cómo está dado esto? Es pues R lambda, lo mandan a lambda I menos T a la menos 1. Este es holomorfo en C, en todo C. ¿Cuál es la idea? La idea es probar que este es holomorfo en todo C y es acotado. ¿Está bien? Entonces tendría que ser constante. Pero va a ser la constante 0 y eso no puede ser. Esa es la idea. Entonces observen, fíjense, sea lambda tal que lambda es mayor que la norma de t, o sea, lambda pues, grande, digamos, cualquier lambda mayor que la norma de t. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que R lambda pues se ve como lambda I menos t a la menos 1, pero esto se ve como lambda por lambda a la menos 1 por I. Como lambda por I menos t entre lambda, algo así, a la menos 1. Pero pues si saco el lambda a la menos 1, esto es lambda a la menos 1 por I menos t entre lambda. Entonces, como lambda en módulo es mayor que la norma de t, cuando hago la norma de t entre lambda, este es menor que 1. Entonces, por el teorema que hemos venido usando, otra vez esto es una serie de potencias. Esto es igual a 1 entre lambda por la suma. Todo esto es la serie de potencias t a la i entre lambda a la i. Desde i igual a 0 hasta infinito. Pero esto es igual a la suma de t a la i entre lambda a la i más 1 desde i igual a 0 hasta infinito. ¿Está bien? Y ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que en este caso R lambda es igual a eso, desde aquí hasta acá. Por tanto, tenemos que la norma de R lambda pues va a ser igual a la norma de esto, pero como la norma es continua, entonces si la puedo hacer sacar la potencia de estos, pues nos va a quedar que esto es la suma desde igual a 0 hasta infinito del 1 entre lambda a la i más 1 por la norma de t a la i. ¿Está bien? Pero pues entonces podemos sacarlo, ¿no? Esta es la suma, bueno, 1 entre el módulo de lambda, saco 1 y aquí me quedo. La norma de t a la i entre, como me queda lambda a la i, le puedo poner así, desde igual a 0 hasta infinito. Pero esto es menor que 1, de hecho esto lo puedo poner así, con una sola potencia, ¿no? La pongo así. Y esa es una serie geométrica porque la norma de t entre lambda es menor que 1. Entonces, pues esto es igual a 1 entre lambda por lo que vale esta suma. Y lo que vale esa suma es 1 entre 1 menos la norma de t entre el módulo de lambda. Ahí está. Pero si hacen esta cuenta, pues ¿qué les queda? 1 entre el módulo de lambda por 1 entre módulo de lambda menos norma de t entre el módulo de lambda. ¿Está bien? Y entonces se van a dar cuenta que ¿cuál es esto? A ver, espérenme. Ok, pero entonces esto de acá, pues como es el inverso multiplicativo, esto es 1 entre el módulo de lambda por módulo de lambda entre módulo de lambda menos norma de t. Pero entonces estos se cancelan y nos queda 1 entre el módulo de lambda menos la norma de t. Y entonces, si lambda es muy grande, esto se va a 0 para el módulo de lambda cuando tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces estamos viendo que el operador resolvente, la norma del operador resolvente cuando es muy grande se va a 0.
¿Está bien? ¿Qué pasa ahora al revés? ¿Qué pasa si... Bueno, es decir, vamos a poner así la norma de R lambda converge a 0 si módulo de lambda se va a infinito. Es decir, para epsilon igual a 1, existe un m mayor que 0. Vamos a poner así un m mayor que 0. Un m1 vamos a poner tal que si el módulo de lambda es mayor que m1, entonces módulo de norma de R lambda es menor o igual que 1. ¿Está bien? Esto es cuando es muy grande el escalar lambda. Pero ¿qué pasa dentro del disco de norma menor que 1? Menor que M1. Además, si módulo de lambda es menor o igual que M1, o sea, estamos dentro del disco con centro en serio y radio menor o igual que M1, entonces, como este es compacto, este es compacto. Y fíjense, aquí es lo importante. Y R lambda, escrito de esta forma, a la menos 1, este es continuo. Es una función continua. Y aquí es donde usamos que la inversión en el espacio de operadores es una función continua. Porque algo así como si lambda converge a lambda 0, ¿sí se dan cuenta? Entonces, acá adentro no hay problema, pues son operaciones de suma y producto por escala. Eso sería que evaluado en lambda 0 esto, pues converge. Pero cuando yo le meto la inversión, tuve que haber probado primero que la inversión es continua para afirmar que entonces, aquí le pongo es R, vamos a poner lambda n, vamos a ponerle así. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es decir, si lambda n converge a lambda 0, entonces, gracias a que ya probamos que la inversión es una función continua, tendremos que R lambda n converge a R lambda 0. ¿Está bien? Y entonces, como este es compacto y esta es continua, entonces es acotada en ese cacho. Entonces existe C mayor que 0, tal que la norma de R lambda pues es menor o igual que C para todo lambda menor o igual que M1. Entonces, para módulo de lambda mayor que M1 es acotado por 1. Y para norma menor o igual que para módulo menor o igual que M1 es menor o igual acotado. Es menor o igual, la norma de R lambda es menor o igual que C. Entonces, por tanto, R lambda es acotado en los complejos. Pero como converge a 0, como R lambda converge a 0, no le queda de otra más que ser el operador 0. Entonces, R lambda pues tiene que ser 0. ¿Está bien? Bueno, aquí de hecho lo que probamos es esto, ¿no? Probamos que el que converge a 0 cuando lambda se va a infinito es este. Entonces, mientras más grande es el lambda, eso es 0. Entonces, pues no tiene otra más que ser la constante 0. Y esto es una contradicción, porque R lambda, pues es un inverso. Vamos a ponerle así. Es un inverso. Y los inversos no son 0. ¿Está bien? Entonces, pues es una contradicción. Entonces, ¿de dónde vino a suponer esto? De que el espectro es vacío. Entonces el espectro en este caso es no vacío. Y ya está. ¿Sí? Y así hemos demostrado entonces que el espectro de un operador lineal acotado definido en un espacio de Banach
es un subconjunto del plano complejo no vacío. ¿Está bien? Y este es un resultado importante de la teoría de operadores. Saber que por lo menos con los que estamos trabajando, el concepto que estamos trabajando, que nos venimos estudiando aquí, es un subconjunto no vacío. Entonces ya nomás le podemos poner corolario. Si X es un espacio de Banach y T es un operador lineal acotado en X, entonces el espectro definido en espectro de T es compacto y no vacío. ¿Sí? Ya juntamos los dos. Bueno, entonces aquí paramos el video. Hasta la próxima.